¿Por qué la generación Z cree en los fake news? Es el tema que nos lleva a consultar a una experta, Unai. Sí, señor. A Mariela Torrealba, coordinadora del Observatorio Venezolano de Fake News, que ya la tenemos en la línea telefónica. Bienvenida, Mariela. Gracias por atendernos, a ver si ya resolvimos el problemita técnico y nos podemos escuchar como queremos ser escuchados. Bienvenida, Mariela. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Mira, a ver, ¿por qué los jóvenes tienden a creer en información falsa o información falsa? Definamos primero la generación Z, que es como el núcleo de esta noticia. Claro, ¿qué sucede con ellos? Reciben muchísima información. No discriminan entre ellas. Ven información muy emotiva, que impacta mucho, y no tienen un referente informativo que les permita establecer criterios. Pese a que los adultos mayores también son propensos a las fake news, tienen una tendencia natural a tener criterios de discriminación entre los distintos tipos de fuentes. Es decir, saben qué cosas son medios de comunicación, saben qué cosas son periodistas con credibilidad, saben la importancia que tiene la información para el control social y el control político. O sea, de alguna manera, Mariela, perdón, tienen mucha información, pero les falta criterio para discriminarla. Podemos resumir en ese... Para discriminar. Además, el avalancha de la cantidad de información que reciben constantemente no les da chance de pensar. Es decir, desliza. Entonces llega un momento en que toda la información, toda la data que reciben, conforma como un solo marco, ¿ok? Donde no logran establecer inclusive prioridades con relación a qué cosa es realmente significativa para su propia vida. Entonces, allí en ese elemento, digamos así, son afectadas por la desinformación. Bueno, somos afectados por la desinformación todos, pero son afectados por la desinformación, por saturación, esta generación Z, que tiene una información yuxtapuesta constantemente en grandísimos volúmenes que no les da chance de pensar. Hay países que están, por ejemplo, cuestionando hoy, países desarrollados, que están cuestionando hoy el uso de celulares y tabletas en el aula, por ejemplo. Claro, porque han visto los grandes peligros, por lo menos en este sentido. No, hay que decirle a la audiencia, si usted no lo sabe, la generación Z son los nacidos desde 1994 a 2010, en ese lapso de tiempo. Pero que están ahora rondando los 25, entre los 25 o 30 años, por allí, más o menos, Mariela. Inclusive menos, porque menos, si no, hasta 2010 tienen 15 años, entonces tienen un altísimo volumen de información, participan en una enorme cantidad de plataformas, le dan un gran valor al impacto, a lo emotivo, al clic. Entonces se dejan llevar por ese mare magnum. Entonces, digamos así, los dos polos etarios de una pirámide poblacional son afectados por la desinformación y por las noticias desde distintas causas. Entonces, en ese sentido, debemos destacar, por ejemplo, que sin embargo los venezolanos no son tan propensos a creer en noticias falsas. Ha habido un aprendizaje. Un último estudio realizado por Espacio Público y La Católica, que lo presentaron hace 2 o 3 días, da cuenta de eso. Y yo creo que eso tiene que ver con la labor que ONGs y medios en el país están haciendo. Existen varias organizaciones que estamos trabajando la desinformación, alertando sobre los bulos y las noticias falsas y falseadas. Cada vez más los periodistas y los medios en Venezuela, los medios en la web, los periodistas responsables en redes sociales han asumido la necesidad de hacer verificación de la información. Pero esta joven generación, la generación Z, esta gente que tiene 15, 18, 20 años, han crecido primero sin referentes informativos, en el caso venezolano, significativos. Eso es un elemento que no podemos obviar para el caso venezolano. Pero a nivel mundial tiene que ver con el volumen y la expansión brutal de contenidos que hay en todas las plataformas. Claro. Ahora, pero ¿qué consecuencias va a traer eso? Porque si no es que ya están trabajando los llamados la generación Z, obviamente los que más edad tienen, dentro de poco van a ser parte del aparato productivo de los países, ¿no? Y si no están bien informados o, peor aún, si no tienen el criterio necesario para definir qué es o investigar si una noticia es falsa o no,
bueno, cuando les toque informar a otros, por ejemplo, periodistas de la generación Z, ¿qué consecuencias va a traer eso, Mariela? Bueno, yo aspiro que los periodistas adquieran alguna formación previa al ejercicio para poder discriminar. Claro. Pero ¿qué consecuencias va a traer? Y esa es una de las grandes preocupaciones a nivel mundial por la desinformación y los bulos que ha manifestado la UNESCO, que han manifestado distintos organismos multilaterales, que tiene que ver con la posverdad. Y a esto no sumemos el tema de la inteligencia artificial que termina de complicar la película. Pero ¿qué pasa con la posverdad? Pasa que entonces lo que es verdad y lo que es mentira termina siendo igual, da lo mismo. Por lo tanto, se produce una especie de desafección, de desconexión con mi vida, con las condiciones de mi sociedad, porque no logro establecer criterios y discriminación para ello. Claro, de alguna manera, Mariela, podrías pasar o se podría pasar de creo en todo lo que me llega a no creo en nada de la información que me llega. O sea, me convierto en un descreído absoluto a menos que tenga yo el contacto, la evidencia física personal, personalísima de que esa noticia es cierta. Exactamente, ese ser descreídos tiene que ver con no darle importancia. Okay. Lo cual desactiva la articulación social, desactiva la movilización social, desactiva y nos convierte cada vez más en individuos centrados, yo con mi pantalla. Entonces, y con mi placer automático, es decir, el clic, el transitar de una cosa a otra genera una sensación placentera. Entonces, eso es uno de los grandes temas, y yo creo que la educación primaria, secundaria, inicial, tiene hoy como uno de los grandes desafíos que las personas aprendan a buscar información, es decir, que no dependan de lo que la plataforma le expone de acuerdo a su propio algoritmo, es decir, voy a terminar viendo el mundo por mi ombligo, sino que aprendan a ser ellos quienes dirigen el algoritmo, quienes dirigen la plataforma, haciendo búsquedas avanzadas, haciendo búsquedas con criterio, y para eso este es uno de los grandes desafíos de la educación. La UNESCO ha asumido como un gran tema lo que es la alfabetización mediática e informacional. Aquí como se planteó que en algún momento todos teníamos que aprender a leer y escribir, hoy tenemos que ser todos los ciudadanos para poder ejercer esa dimensión comunicacional que nos ofrece el mundo 2.0, 3.0 y el 4.0 por venir y el 5.0 y los números que vengan. Tenemos que aprender a ser ciudadanos, emisores responsables, receptores, críticos. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva dimensión ciudadana, que es la dimensión comunicacional. ¿Y qué hacer? Sí, ¿Qué hacer, exacto, Mariela, sabiendo ¿no? O sea, lo que está ocurriendo. ¿Cómo se corrige esto? O cómo se reeduca a esta generación y a las que están por venir, desde luego. A ver, en el siglo pasado, en 1998, la Ley Orgánica de Protección al Niño, la Niña y el Adolescente se planteó como una de las grandes obligaciones y deberes del Estado el crear un componente de educación para los medios. Hoy tendríamos que hablar de una educación para los medios, para las plataformas, para la comunicación, ¿ok? Eso no se cumplió en el caso venezolano, pero el Estado tiene que asumir una responsabilidad. Pero también los ciudadanos podemos hacer otras cosas, no solo esperar que el Estado decida. Una de ellas es apoyar a nuestros hijos en los procesos de búsqueda, conocimiento y pensamiento crítico. Algunas organizaciones en Venezuela, como el Observatorio Venezolano de Fake News, en el que yo estoy desde el año 2019, Medianálisis, Espacio Público, IPIS, Cazadores de Fake News, Provox, están haciendo un esfuerzo por no solo realizar labores de alerta, documentación sobre los bulos, sobre las tendencias que se manejan en las redes, sino que estamos haciendo una labor de formación de la ciudadanía, de formación de los periodistas, pero por supuesto en una escala muy pequeña. Las universidades tienen un gran desafío en la formación de los comunicadores sociales. Quizás un desafío mucho más grande que lo fue la revolución comunicacional y técnica de los años 80. Este es un desafío mucho, mucho más grande. Pero la escuela y la familia tienen que asumir esa responsabilidad. Es decir, no se le puede decir al niño que
zumbarle una plataforma, un gadget para que se entretenga sin un acompañamiento, sin una tutoría. No es vigilarlo, es orientarlo, es decirle, no te quedes con lo que te ponen el algoritmo y pasas, sino qué cosas quieres saber tú, qué otras cosas quieres saber. Haz una búsqueda, explora tú las tendencias y explícate tú por qué esto es tendencia y esto no, y qué significa esto para ti y para tu vida. Exactamente. Y se están haciendo ya, digamos, esos correctivos, Mariela, para evitar, por ejemplo, que la generación alfa termine pasando por esto mismo. Toda la sociedad y, bueno, muchos organismos internacionales, la UNESCO manifiesta su preocupación desde hace por lo menos 3 décadas en torno a la temática. Ha hablado de la necesidad de alfabetización mediática e informacional. Se ha impulsado a los gobiernos a reflexionar sobre esos temas. No es un problema de regular las fake news, ni regular las plataformas. Las plataformas también están haciendo un esfuerzo. Ojo, Facebook, Twitter Blue, o sea, hay una serie de plataformas que también están intentando minimizar la cantidad de contenido falso, pero el volumen, estamos hablando de volúmenes ingentes de información que se incorpora cada día al mundo informacional. Entonces, allí el desafío que tenemos como sociedad es necesariamente el de la formación, el de la capacitación, el de la creación de elementos que nos permitan establecer criterios y tener elementos para diferenciar. No, y además hay un elemento que en muchas oportunidades, estas noticias falsas, estos bulos, estos fake news, como lo quieras llamar, son mucho más atractivas. Claro. Entonces, claro, evidentemente puede ser, pues, lo hace mucho más fácil de caer en la tentación de creer a eso que me resulta, pues, o por bueno o por malo, pero mucho más escandaloso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Desde el clásico estudio del MIT sobre las primeras elecciones de Trump y Clinton se probó que las noticias falsas se viralizaban muchísimo más fáciles que las verdaderas. ¿Por qué? Porque las noticias verdaderas, aunque sea un pleonasmo decirlo, apuntan a la racionalidad, mientras que la noticia falsa va a impulsar y va a apuntar a la emotividad, a lo que más temo, a lo que más quiero, a lo que más me genera terror, a lo que me genera más pasiones. Entonces es mucho más fácil apuntar a mi yo emocional que a mi yo racional, porque el yo racional exige un esfuerzo. Exige un esfuerzo metódico, sistémico, donde tengo que pensar. En el otro me dejo llevar. Claro. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad para poder ejercer plenamente esta dimensión, esta nueva dimensión ciudadana. Esta dimensión ciudadana, tuvimos una primera dimensión ciudadana política, una dimensión ciudadana económica a la que Venezuela todavía no llega, pero hoy tenemos una dimensión ciudadana comunicacional. Esa dimensión exige deberes y derechos, como los exigen todas las dimensiones ciudadanas. Y entre nuestros deberes está esforzarnos para entender. Sí, señora. Bueno, Mariela, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, a la orden por ustedes y bueno, en todo caso aprovecho la oportunidad para invitarnos a seguirnos en @observatoriofn. Desde 2019 estamos haciendo alertas sobre los bulos que circulan en el país. Estamos documentando los bulos que circulan en el país y hemos hecho procesos de capacitación con periodistas, con estudiantes de comunicación, etcétera, pero por supuesto el alcance de organizaciones pequeñas no es equiparable a lo que sería la creación de componentes educativos en primaria, igual como se crea lengua, matemática, historia, geografía, tienes que crear componentes que tengan que ver con el mundo de la comunicación. Así es. Sí, repetimos entonces la cuenta, @observatorio FN. FN como fake news. Ok. Correcto. Observatorio FN. Bueno, gracias, Mariela. Gracias. Feliz día a todos. Igualmente. Feliz día. Mariela Torreal.